creo que esto es natural. Ama, una cosita, eso quiero demandar porque siempre demando cuando conozco un nativo hablante de ladino. ¿Cuándo fue la primera vez que sentiste el verbo a llamar la lengua ladino? Porque creo yo que en tu generación ainda lo llamaban el judeo español o el español de nosotros. ¿Cuándo fue la primera vez que sentiste el verbo ladino Cuando, por en nuestra América, lengua? cuando Cuando vine a la viniste América. también. En mi casa, Ah, no hables en judío. ok. No hables en judío. Esto es No, interesante. no se decía latino. Ok. En español se usaba más, no era ah, para decir que español no se usaba tanto. Se usaba más en judío. En judío. Sí, en Como mi familia, perdón. Yiddish, es como Yiddish. El Yiddish y el judío. Ah, sí, Quieren hay decir sense. lo mismo. Sí, sí. Sí, Es hay lo mismo. sense. Sí, te demandé esto porque, perdón, te demandé esto porque al tiempo cuando los míos llegaron aquí en Brasil, no sé si pararon, si arrestaron, si reposaron un tiempo en otro país. Ama cuando llegaron aquí, de ainda los viejos que de la edad, los hermanos de mi nona, debe dicho nombre, de ainda dicen, ¿Vive eh, o ella no tu nona? murió, está No. viva. Debe dicho nombre, Berenice. Ah, ellos hablan como la lengua, Ítalo está hablando la lengua de los viejos. Nunca es el ladino les presenté yo. Y siempre sentí esto, lengua de los viejos o la lengua florada. Decían así, ¿no? La lengua de las Florada. flores. Florada, florada. Nunca lo oí, Florada. No Ah, coites. Florada. ¿Qué será Florada? Florada es de las flores, lengua de Ya sé lo flores. que es, Flores. Ama la razón, no sé decirlo. No sé decirlo. Florada. No sé decirlo. Ama, es interesante porque dijiste que Florada lo más, podría ser, sí, porque usando esta lengua se enflorece la cultura. puede ser, puede ser, Por eso es que se dice Florada. Es posible. creo. Porque yo no conocí mi bispapu ni tampoco mi bisbaba. No los conocí. Yo Siendo que tampoco. no sé, no sé. Los que de ainda saben un poquitico de español. Yo mismo, afilo yo hablando con mi mamá, en hablando de portugués. Mãe, água buiu. Y decir que viene de buir en español. De los dos. Sabes, en portugués agua ferveu. Es diferente. De ainda mezclamos un poco esto. Tenemos esto. Porque como el bispapu se casó con una mujer que no hablaba el ladino, tenía menester de hablar el portugués, ama de hablar con la madre de él, que mi nona y su hermana la llamaban María la Grega, que es la madre de mi bispapú. Es un cuento muy, muy interesante. Decían que con ella hablaba en español más que portugués. Ama después que se murieron los viejos, mi bispapú y su mamá, ya no la hablaban más el español, solo que ¿En la mezclado. alguna lengua secreta? Sí, porque, por ejemplo, yo cuando estaba a la casa de mi nono y tenía un hermano que es el tío Dudu, iba a visitar. Es Dudu. Ella, David. Dudu, no, le llamo Dudu, pero su nombre es José, José. Le llaman Porque Dudu, Dudu aquí se usa por David. David. Puede ser que sea por la influencia de los criptojudíos que tienen dos nombres. Es otra cosa de decirlo. Le dicen Dudu. Bueno, yo a las escondidas, cuando vivía allá, era muy chiquitico,
mirando por tras la ventana, la nona hablando con él una lengua que yo no conocía, yo no conocía. En hablando una lengua diferente, y yo sintiendo perdón, en la escuela, una lengua muy parecida al castellano. Yo, ¿cuál están hablando? Que nunca sentí ellos hablando esto antes. Y después de esta vez, de este caso, que sentí escondido hablando con el tío Dudu, le demandé, no, ¿cuál estabas hablando? ¿Qué lengua eras? Ese modo fui demandando, porque hablaban verbos extraños. Nicocherá. ¿Nicocherá cuál es? Le decían, María la Grega, la Nicocherá. Yo, ¿cuál es Nicocherá? La Y así fueron diciendo. Y al paso que decían Cupri para puente, Benny me dice que no hay menester de decir Cupri, sino que puente en latino. Ok, decían Cupri aquí. Y este modo de cosas. Porque aquí mezclaron, caristerearon muy mucho, muy mucho. Y bueno, en hablando de ti, su Sí, sí. familia ah, se franqueó con verbos después de la Alianza. Tu hermana estudió en la Alianza, en una escuela turca, en una escuela judía. ¿Cómo era? Mi hermana, igual que yo, fue a la primaria a una escuela turca Ujú, y los dos fuimos primaria fue siempre en escuela privada turca. ujú. Después, en aquel entonces en Turquía era 5-3-3, perdón, 5, depende también, es que era un estilo diferente. Si vas a una escuela pública era 5-3-3. Si vas a una escuela privada era 5-4-3. Y si ibas a una escuela francesa era 5-5-3. Ah, Era muy complicado. Y si ibas a una escuela judía era 5-3-3. So fuimos, y yo y mi hermana fuimos 5-3-3 porque fuimos a una escuela turca privada primaria y después fuimos a la escuela judía 3-3. Hoy día en Turquía ya no existe esto. Existe 8 y después o 3 o 4 o 5. Depende a qué escuela vas. Si vas a una escuela regular, creo que son otros 3. Si vas a una privada, son 4. Y si vas a una francesa, igual son 5, creo. Creo, no estoy muy seguro cómo funciona. ok. Pero la primaria ya son 8 años, ya no son 5 años. Ah, sí, sí. Antes Gracias. de años, ahora son 8 años. O sea, ayuntaron la primaria con la secundaria, que era 5 y 3, la hicieron una sola, 8 años. Porque Ah, en mi tiempo, la primaria era obligación, la secundaria no era obligación. Si escapabas la primaria, escapó. Hoy día la juntaron, la hicieron 8 años y es obligación. Todas las criaturas tienen que ir 8 años de obligación a la escuela. Ya es otros, ya no sé muchas cosas porque ya se hizo 20 años que estoy fuera del país, ya no me acuerdo. entendí. Trocando un poco de la placa, que te quería demandar unas cositas sobre tu vida laboral, si no, si te parece. ¿Cómo habías llegado a esa, o sea, laborar en guisado, en catering? Porque habías empezado ¿cómo se llama? Turismo, ¿no? Yo siempre sabía lo que era. Desde 5 años ya estaba yo en la cocina, Ok. toda mi vida. Ah, siempre supe cocinar porque mi familia todos eran en este negocio y sabían de lo que es, excepto mi papá, en paz descanse. Mis Amén. tíos, mis tías, todas tenían restaurantes, catering, Ah, todos eran en este trabajo. Mi tío apenas cerró y tenía un restaurante. Mi tía todavía labora en esto. Mi nona era profesional
te podría preparar comida para 1,000 personas sin ningún problema porque era muy profesional. Mi nono metía unas mesas de 1,000 maravillas, guisaba de todo lo que quieras. Yo laborando en el turismo, hacía eventos, preparaba las cosas, me encargaba de todo lo que era. Teníamos unos grupos que venían cada jueves hasta Ahad. Les preparaba yo, eh, hacía paellas, Oh, Ah, uf. preparaba paellas. ¿Qué no hacía yo? Toda mi vida estuve en la cocina. Ahora, cuando vine a la América, no quise laborar en la cocina. oh, Bueno, la palabra cocina es muy español, porque nosotros no usamos la palabra cocina, usamos mupak, que viene del turco mutfak. Mutfak, mupak. Ah, no quería. ¿de qué no? Hice cosas, laboré en otras cosas, hice eso, hice aquello, hice muchas cosas. En el, en el templo que era miembro, los que me conocían, me dijeron un día, vamos a hacer un Shabbat turco, Uh. que nos prepares comida turca. No, le dije, yo no sé guisar. Me dijo el presidente, no me hables mentiras, porque ya sabemos, ya nos dijeron que eres chef y ya sabes guisar y nos vas a preparar un Shabbat con comida turca. Le dije, no sé quién te dijo mentiras, porque yo no sé nada de guisar. Y él me dijo, no me hables mentiras, ya sé que sabes guisar y sabes muy bueno guisar y nos tienes que hacer una mesa de Shabbat. Ok, ¿para cuántas personas? Pues cada mes estamos haciendo una. Ya vinites, tenemos, porque hicieron una vez de Cuba, hicieron una vez de Misraim, hicieron una vez de Irak, hicieron una vez, ya no me acuerdo, hubo varias. Una vez israelí, tenían 70, 80 personas cada vez para Shabbat. Sí, que Ah, bastante. Dijo lo mismo para ti. Ok. Anunciaron que iba a haber una noche turca, iba a guisar metín. Esto fue un anuncio y para el lunes yo pensando que ya empecé a mercar las cosas. Martes me llama el presidente, dice, de momento ya tenemos 120 personas. Y te Dice, puso 100, mucho. Sí. y eran 60, 70, 80. Este día era 120, al otro día escapimos con 200 personas. wow. Le dije ya no más porque ya no puedo más. ¿Llegaste? Seguro que hice. Yo puedo hacer hasta 500 personas solo, no tengo problema. Solo 500. Solo, ¿Ah? Solo solo 500. 500. No es nada. Te quedas corto. Vamos. No, 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 no. Bravo, Metin. Sí, sí. Yo guisar Increíble. mi vida, es mi pasión de guisar. Hicimos un Shabbat maravilloso. Todo el mundo se chuparon los dedos. Hice unas comidas, todavía creo que tengo las fotos. Am, Sin las comidas calientes, solo las salatas, porque como era Shabbat no se podría tomar las fotos. Ah, y en el mismo tiempo, yo había dejado mi labor donde estaba laborando y habíamos pasado a esta casa. Recién pasamos a esta casa y había dejado yo mi labor, dije ya quiero descansar un poco porque pasamos la casa, había muchas cosas de hacer y no estaba laborando. En súbito,
el director de la escuela me buscó y me dijo, "Ah, quiero que hagas la comida de las criaturas". Dice, no, 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 yo no soy chef, ni soy, no, ya sabemos que eres, ya nos dijeron que antes laborabas en esto, ta, 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 ta. Ok. Y yo como ya no estaba laborando, dice, ¿cuántas criaturas? Dijo, 60 criaturas todos los días. Le dije, no puedo venir por 60 porque todos los días voy a ir para 60. Voy a venir 2 veces a la semana y les hago en una vez. Ok. Después me dijeron, queremos que hagas por Shabbat cada semana Kiddush. Ok. Ancina, 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 ancina. Después me dijeron, ya pasó unos cuantos meses, me dijo, el presidente me dijo, ya empieza a laborar aquí. Te vamos a dar la cocina, el Mopac, y va a ser tuyo. Tú vas a hacer el mashkiach porque tú sabes el kasherut, tú sabes, el rabino vino, me habló y me dijo, te vamos a dar las llaves, tú vas a hacer el mashkiach, tú vas a ser el cocinero, tú vas a hacer todo y tú ya, Bravo. no sé, hey, ya empecé. Eso fue atrás 10, 12, 10, 12 años, no me está acordando. Después empecé, monté mi propia compañía, empecé a hacer allá, empecé a hacer afuera. Después, la Keilah que yo vivo aquí, empecé a hacer a ellos. Después empecé en otra escuela. Había días que guisaba para 500 criaturas todos los días, en 3 diferentes escuelas. Después, a poco los dejé, porque ya no podría más. Después de 5 años, tenía dos temples, dos Keilahs. Ujú. Después a una la dejé la otra también. Ya no estoy laborando más con ellos, ni el uno ni el otro. Tengo solamente mi propio MUPAC. Hago solamente eventos chicos porque ya no puedo más como antes. Mi salud ya no me permite de hacer eventos grandes. Hago más no tan grandes, 100, 120, 150. Eso es todo. Ya no estoy haciendo así, wow, grandes, grandes, ya no estoy haciendo. 150, hasta 200 vamos a decir. Más de 200 ya no estoy haciendo. Am, Escuelas ya no estoy haciendo porque es mucho laboro. Ah, Imaginar. y- ¿ah? Puedo imaginar cómo es. Escuelas, lo hice muchos años para las criaturas y es muy, no todos saben guisar para las criaturas, es muy complicado para guisar para las criaturas. La Sí, misma sí. pasta que estés haciendo, por su forma de la pasta, la criatura no se lo va a comer. Y Ajá. si no sabes qué meterle dentro de la pasta, no se lo va a comer. Tienes que tener Ay, mucha gente para darles el gusto de comer a las criaturas. Yo todavía caminando aquí en la calle, las criaturas vienen y me abrazan. ¡Hey! Todavía extrañamos tus kioftés, sí. meatballs. Todavía extrañamos el pollo que nos hacías, la Ajá. gaina. Y tienes que saber qué le agrada a una criatura, porque las criaturas tienen que ser muy simple, muy sabroso y a lo que ellos quieren, porque si no, no se lo van a comer. Son Es unos muy complicado, clientes, es mucho son, laboro y es muy difícil. Ahora tengo yo mi propia cocina aquí, preparo y la gente me hace órdenes por Shabbat, les doy la comida, hago eventos chicos, memorials, Brit Milá, todo lo que sale lo hago. No sé si en el Instagram mm, me están siguiendo, porque en el Instagram pueden ver tenemos que, le vamos a Yo te busqué seguir. una vez nomás, no lo eh, pude topar. mi alcuña. Con mi alcuña me pueden topar. Ok. ¿Y cómo es? Y Dilo en el, aquí para que... en el Instagram me pueden topar con mi alcuña y en el Facebook me pueden topar como Chef Zambrano. Y en las dos pueden ver las mismas fotos. Ok. Y ahí pueden ver toda
No se ve mucho las comidas porque la mayoría de las cosas que hago es Shabbat, no hay muchas fotos. No, algunas cosas se puede verse ahí de la forma que preparo. Si les gusta, les pueden hacer like y si no, Sí, les sí. pueden hacer dislike. Yo ya estoy dando like. ¿O ya me topaste? Ya, seguro que ya topé. A ver. Me gusta mucho. Muy E hermoso. assim, ainda falando um pouco desse sujeito, como sabemos, a cozinha é lugar, é uma área que muitas vezes nos mostrava atrás a momentos muito efetivos. E me gostaria de mandar-te quem foram estas referências para ti que visites, que te inspiraram na cozinha, desde quando eras chico. Mi nona es la que me empezó y después mi mamá también. Mi nona Estanganede era una mujer, no sé si se van a conocer esta palabra, muy capachi. ¿Saben la palabra capachi? Como de De capacidad. capacidad. Sí, De capacidad. capacidad. Sí. Capachi quiere decir una mujer de mucha capacidad, más que capacidad, capachi es una mujer, no es solo mujer, puede ser para un hombre, también se puede usar capachi. Capachi es el que sabe inventar, Ah, ¿ok? El que sabe criar una cosa nueva. Capachi. Como innovadora, ¿puedes? Ah, ¿cómo? Innovadora puede ser parecido o no. Como de que puede innovar, igual no. Sí y no. Ok, Te voy a darte un ejemplo para que entiendas. sí. Hoy día, tú a mi casa, si quieres venir, me buscas, Metin, martes a las 3 de la tarde queremos venir para visitarte. ¿No? En el tiempo de mi nona no existía ni teléfono, ni buscar, ni hacer appointment. Vamos a venir martes. No existían estas babajadas. ¿Ok? Esther, ¿qué saber? Vinimos a beber un cabico. Vinimos a beber un cabico, eran 10 personas. ¿Ok? No existía, no era de mal humor. sí. Esto era la costumbre. No llamaban, no decían, Ancina, le chafteaban la puerta, venía una amiga, venía una vecina, venía otra, el uno, el otro, todo. Y si venía una amiga, que ya venían 2 o 3 de 5, llamaba a la otra vecina, la llamaba a la otra vecina, la otra vecina. En súbito en casa hay 20 personas. Y en la casa no hay nada de comer. No hay nada de comer. En media hora, mi nona, te metía una mesa como si fuera una mesa de reyes. Wow. Eso es ser capacho. Ok. Ella, no sé cómo lo hacía, siempre tenía una cosa, y no es porque tenía 5 mozas en la casa que le prepara, no tenía a nadie. Ella sola quitaba una cosa del freezer, topaba otra. Mi nona nunca en su vida un pedazo de lo que sobró lo echó al chop. ¿Saben lo que es chop? Basura. No, ¿Cómo se dice? no, es como Es una cierto. sopa, ¿no? Basura. Ah, Basura. basura. Ah, ok, Trash. basura. Chop Ok. es trash. Ok. Todo se comía. Y lo que no se comía se convertía en otra cosa. Sobró un poquito de bezellia. ¿Saben lo que es bezelias, no? No. No sé decir otro nombre En en español, castellano. en español de España, en español de España, guisantes. En español de México, chícharos. En Brasil,
¿Cómo se dice? Bezeles en portugués, ¿cuál vamos a decir? Greenpeace. No sé. Greenpeace en inglés. ¿Cómo se dice en portugués? Deixa-me Eu ver. não sei. Las cositas verdes que The little, Ah, las sí, que son así bolitas verdes. sí, sí. Ervilha, não. Não sei. No importa. Si sobró, ya lo tomaba. Ervilha, ¿Ah? ervilha, ervilha, Emilia. ervilha. Emilia. Ah, Lo caristreaba con arroz, lo metía en la sopa, por todo, zafanoria. cosa. Le metía un poco del uno, le metía un poco del otro. Para todo topaba una cosa. Ingeniar, se dice esto. Ingeniar, que es otra palabra. Ingeniar. Ingeniar. Ingeniar, otra palabra en latino. Ingeniar. Ingeniar es also ingeniar. Es topar e inventar otra cosa. En el freezer tenía un poco de no sé qué, que el pan de ayer lo hacía otra cosa, que el uno, el otro, que yo no sé lo que hacía. Siempre inventaba una cosa y todo el mundo contentos, llenos de sabor.